Bueno, bienvenido a la presentación de este informe de política monetaria. Me gustaría comenzar enfatizando lo que creo que son los principales mensajes de este IPOM, del encuadre macro que estamos viendo en el banco. Lo primero es que, bueno, como todos ya sabemos, la evolución de la pandemia y las acciones adoptadas para su contención, las cuarentenas básicamente, constituyen un shock sin precedentes y de gran magnitud para todos los países, para la economía mundial y últimamente sobre todo para nosotros. Y esto ha provocado un deterioro de la actividad y del empleo superior a lo que habíamos previsto incluso hasta hace poquitos meses cuando presentamos el IPOM de marzo. Esto ha sido una situación transversal a nivel global. Pero a partir de mediados de mayo esto se empezó a profundizar bastante en Chile. En este momento, el IPOM que se presentó hoy día, estamos proyectando la mayor contracción que ha visto el país desde la crisis del 80, del 82. Esto se ve en la actividad, se ve en los componentes de la demanda, que han experimentado importantes retrocesos, y por supuesto van a afectar las presiones inflacionarias de los próximos años, ¿ya? Y tanto las autoridades de los distintos países como las chilenas han reaccionado a estos eventos, también de manera bastante inédita, ¿ya? En Chile, el espacio de política que se ha generado durante décadas de un manejo macro responsable, acá estoy hablando básicamente de la buena posición fiscal que tiene el país y de la credibilidad en la política monetaria que tiene el país, ha permitido que hoy día estemos ocupando esos espacios que se generan para hacer frente a la situación. Eso no implica que van a poder mitigar completamente la situación, como lo vamos a ver hoy día. En particular, ¿qué es lo que ha hecho el banco? El banco ha implementado una serie de medidas durante los últimos meses, y en particular, en la reunión de ayer, en la RPM de junio, el banco decidió intensificar el impulso monetario mediante medidas no convencionales de apoyo al crédito, apoyo a la liquidez y el crédito. Voy a explicar eso en la presentación. Y sobre todo, ha dado un mensaje bien claro de que la política monetaria, ya sea convencional o no convencional, va a permanecer muy estimulativa por un periodo relevante, de manera de apoyar la convergencia en la inflación. Y por supuesto, si se requiere intensificar, así lo vamos a hacer. Quizás una buena lámina para partir la discusión es mostrar gráficamente cómo ha evolucionado la pandemia. Vemos que después de prenderse las primeras alertas a principio de año en China, esto tomó su foco principal en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, pero después de esos primeros meses complicados, los números de contagio empezaron a reducirse y el foco se trasladó a América Latina, ¿ya? Y se empezó a elevar las tasas de contagio de manera bastante preocupante ya como a principios, mediados de mayo. Esto ha elevado la incertidumbre a nivel global en los últimos meses. Eh, Se puede ver con distintos indicadores. Por ejemplo, el gráfico de la izquierda muestra un indicador bien interesante que se arma a partir de las menciones de palabras relacionadas con incertidumbre, ¿ya? Que se arman en base a Google, para atrás se arman en base a reportes de diario. Y como vemos, hoy día están niveles muy altos, de hecho los más altos que se han registrado. Por supuesto pueden haber sesgos en esa metodología por cómo se documenta el pasado, pero el punto principal es que la incertidumbre se ha elevado de manera muy significativa en los últimos meses. Y de hecho esto se ha visto reflejado en cómo los distintos bancos centrales que hacen proyecciones comunican la incertidumbre. Y eso se muestra en la tabla de la derecha. Entonces acá lo que muestra la tabla, para hacer este punto, es que, por ejemplo, para la eurozona, típicamente
el Banco Central Europeo da proyecciones que tiene un punto porcentual de ancho, pero en este momento está dando un rango que son básicamente 6 puntos porcentuales. Ya no es literalmente un rango, da distintos escenarios, pero esos escenarios entre sí a 6, o sea, son 6 veces la incertidumbre normal que darían. Se muestra que muchos bancos centrales dan en general proyecciones puntuales y hoy día están dando todos rangos, 2, 3, 4, a veces hasta 7 puntos de amplitud. Ya voy a explicar un poquito cómo nosotros hemos abordado esta situación, pero obviamente creo que el mensaje que sale de acá es que la incertidumbre se refleja en distintas variables económicas, distintas maneras de medirla, y por supuesto incide en cómo nosotros vamos a comunicar nuestras proyecciones y las que les voy a hablar hoy día. Partamos con las cifras duras de actividad. ¿Ya? Acá en realidad tengo cifras de perspectivas que se construyen a partir de las intenciones de compra, ¿cierto? Los PMI. Este es un compuesto de servicio, manufactura. Y lo que vemos es que hay una fuerte caída a medida que se empieza a profundizar la crisis en los distintos países. Pero ya en los últimos meses se ve, en China se ve un rebote más marcado, en Estados Unidos se empiezan a ver algunas luces positivas, en la eurozona también. Pero no hay que perder de vista de que si bien las últimas semanas han sido relativamente más favorables en términos de la situación económica en estos países o en estas zonas económicas, eh, estamos partiendo un proceso de recuperación, por llamarlo de alguna manera, incipiente, desde niveles muy malos. Ya, o sea, el aumento en desempleo en Estados Unidos fue brutal en cosa de unos meses. En Canadá también, en varios países del mundo. Otras zonas, por ejemplo, distintos países en Europa, acá se muestra el caso de Francia, España, también el caso de Alemania, eh, dado los programas que instauraron de protección del empleo, que fueron mucho más enérgicos y que tienen una red de protección de empleo más desarrollada que otros países, que por ejemplo Estados Unidos, eso limitó bastante el aumento del desempleo. ¿Ya? Pero la cantidad de gente que estuvo en sus casas por meses sin realizar trabajo, o sea, temporalmente suspendidos, por llamarlo de alguna forma, son números muy significativos. ¿Ya? Entonces, partiendo de un efecto económico que fue mucho mayor a lo que nosotros esperábamos, en el IPOM de marzo, por ejemplo, lo que hemos visto en el último mes, quizás la última par de semanas, son algunas señales de que ya las cosas podrían estar mejorando. Por supuesto, esto de alguna manera asume que el virus se mantiene contenido en esta economía, y eso nosotros no sabemos si va a ocurrir. Pero hasta el momento, esas noticias en esos lugares por lo menos son, en el margen son positivas. Ahora, lo inédito de la crisis también ha sido reflejado en lo enérgico de las respuestas, ¿ya? De las respuestas de las autoridades tanto fiscales como monetarias. Y yo creo que esta es la principal razón de por qué hoy día la bolsa, sobre todo, se ha recuperado como se ha recuperado en distintos lugares. Se llama mucho la atención el caso de Estados Unidos, donde se proyectan contracciones para este año en torno a 6, 7, 8%, dependiendo a quién uno le pregunte, y la bolsa está básicamente con retorno en el margen positivo para el año. Quizás después de la caída del jueves está un poquito más abajo, pero ha recuperado gran parte del terreno perdido. Cuesta explicar eso sin hacer referencia a los planes de reacción, ¿ya? Los planes fiscales y los planes monetarios. Em, ese punto se hace un poquito en la tabla a la izquierda, donde muestra, da alguna noción del tamaño de los programas fiscales y monetarios para Estados Unidos, la zona euro, perdón, Reino Unido y Alemania. Vemos que en algunos casos la política fiscal ha reaccionado de manera muy fuerte y la política monetaria también lo ha hecho. Ahora, estos estímulos sumados al rebote de perspectivas que hemos visto sobre todo en el último mes, ha contribuido a recuperar no solamente bolsas, distintos precios en el mercado financiero, sino que también algunos commodities, en particular el cobre, ha tenido un repunte bastante relevante. Y eso está siendo de alguna manera también como una luz de esperanza en este encuadre relativamente negativo que tenemos hoy día. El gráfico de la derecha muestra cómo las perspectivas de los consumidores, después de llegar a niveles muy, muy bajos,
están mostrando en el margen algún grado de recuperación en distintos países. Nuevamente quiero enfatizar de que esta recuperación es bastante condicional a la evolución del virus, ¿ya? Y yo creo que tenemos razones para mantenernos positivos, pero yo creo que también es bueno revisar la historia. Y este episodio lo que más se parece es, aunque no es el mismo virus, se parece a la pandemia de hace un siglo atrás, que empezó en 1917 y tuvo una primera ola fuerte en 1917, que tuvo muchas muertes asociadas y contracciones económicas en distintos países, que son por supuesto difíciles de separar de la Primera Guerra, pero el punto que quiero resaltar es que esa pandemia prácticamente desapareció cuando llegó el verano. Y cuando llegó el invierno en 1918, volvió la segunda ola. Y de hecho la segunda ola fue mucho peor que la primera. O sea, la fiebre española, la gripe española, como se le llamaba, cobró la mayor cantidad de muertos el segundo año, no el primer año. Pero era otro virus, era otra, por supuesto, tecnología, era otra capacidad de los sistemas de salud, era otro el conocimiento de la ciencia, así que uno esperaría que esto no ocurra hoy. Pero yo creo que sí es bueno tenerlo siempre dentro del radar, de que no sabemos bien cómo evoluciona este virus y el hecho de que se está apagando no es necesariamente una señal inequívoca de que no va a volver a prenderse. La historia para Latinoamérica es bastante menos auspiciosa de lo que vimos recién en el caso de otros países donde se vean algún rebote en el margen. En América Latina, como se vio en un par de láminas atrás, América Latina hoy día es el foco del virus y esto le está pegando muy fuerte a todos los países. El gráfico de la izquierda se muestra lo equivalente a lo que sería los IMASEC de distintos países. Se ve el número de Perú, nunca antes visto, o sea, menos 40%. Eso muestra o da alguna señal del impacto que puede tener una cuarentena a nivel nacional estricta, digamos. Eso es el tipo de impacto que tiene la actividad económica. En Colombia, los efectos en la actividad se ven algo menores, pero si uno ve el desempleo en Colombia, está a niveles superiores a 20%, en torno al 25%. O sea, cifras muy, muy malas de la mano de cómo está evolucionando la pandemia en estos países, ¿no? Gráfico de la derecha hace un punto complementario respecto a cómo ha evolucionado la pandemia en estos países y vemos que Chile, Brasil, Perú tienden a dispararse al mismo tiempo que empiezan a controlarse los contagios en los países desarrollados. Pasemos al escenario nacional, ¿ya? Y me gustaría en las próximas láminas hablarle un poquito de los datos que sabemos, hablar un poco de qué es lo que nos permiten decir, cuál es el encuadre macro que sacamos de eso, y después pasar a las proyecciones de actividad y de inflación. Finalmente voy a concluir con la reacción de política fiscal y monetaria que cierra este encuadre. Lo que está mostrando esta lámina son las cifras de IMASEC, ¿ya? Nosotros acá la primera gran caída se ve alrededor de la crisis social de fines del año pasado. Después vemos un repunte en los primeros meses de este año. De hecho, este repunte fue bastante mayor al que nosotros mismos habíamos predicho. La economía mostró una capacidad de resiliencia mayor a la que habíamos anticipado en los primeros meses del año, pero luego empieza a propagarse el virus y se empiezan a decretar las primeras cuarentenas. Nosotros ya llevamos 2 IMASEC, marzo y abril, con contracciones en torno a 3% y ya en abril de 14%. ¿Ya? Entonces ya las cifras duras nos están diciendo lo severo que son estas cuarentenas. Pero quiero destacar de que estas cifras son previas al aceleramiento de contagios que vimos antes, ¿ya? O sea, las cuarentenas más firmes, digamos, más que abarcan la región metropolitana completa, por ejemplo, las de Valparaíso, Antofagasta, se empiezan a decretar a mediados de mayo y se empiezan a intensificar en junio. Entonces, eso no está todavía en las cifras, ¿ya? Esos meses nosotros esperamos caídas del IMASEC que son mayores, porque es casi por construcción. O sea, si
las proyecciones para el corto plazo, por lo menos, tienen como un sabor bastante, una manera de construirla bastante mecánica, en el sentido de que uno va por sector, por región, y va viendo a qué porcentaje de la población, qué porcentaje del trabajo, las industrias de distintos sectores se ven afectados por las cuarentenas. Y de ahí hacemos una proyección, y con eso vamos pivoteando. El IMASEC de abril a nosotros nos sorprendió a la baja. La sorpresa fue bastante generalizada por sectores, al mercado también lo sorprendió bastante. Y es un warning de que las cuarentenas son peores de lo que pensábamos. Y después viene mayo. Mayo tiene 2 semanas de cuarentena que abarcan a una fracción bastante más significativa de la población. Y por lo tanto, nosotros esperamos un mayo que va a ser peor que abril. Y luego viene junio. Y junio tiene 4 semanas. O sea, el mes completo de cierre bastante generalizado, básicamente comparable a las últimas 2 semanas de mayo. Entonces, simplemente siguiendo esta lógica, uno esperaría como una pequeña escalera hacia abajo, de abril con un mayo peor y un junio aún peor que mayo. Ahora, esas cifras todavía no las vemos, ¿ya? Pero eso es lo que uno puede simplemente desprender de hacer estos cálculos relativamente sencillos. Y en esta lámina lo que se muestra es que lo que fue, creo, la principal novedad desde marzo para nosotros. No fue tanto el escenario internacional, que por supuesto incide, o sea, nos sorprendió negativamente, pero es lo que ha pasado en Chile. O sea, desde que el Chino Río fue top one, que no estábamos en el podio. Y hoy día este gráfico de la izquierda muestra que Chile es el peor país de la OECD en términos de casos confirmados por 1000 habitantes. Ese es el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha muestra los casos diarios confirmados también por cada millón de personas en distintos países. Entonces, esta evolución para nosotros fue totalmente inesperada. Y me imagino, no somos los únicos, digamos. Y eso obviamente va cambiando el escenario macro. Y esta ha sido un IPOM difícil de construir porque, no sé, hemos hecho varias rondas de proyecciones y cada vez que hacemos una ronda de proyecciones se discute, empieza a quedar obsoleta porque se extiende la cuarentena una semana más, y etc. Ya lo voy a explicar más en detalle cuando lleguen las proyecciones exactamente qué es lo que estamos contemplando. Esta lámina muestra cómo ha ido evolucionando las restricciones sanitarias a partir de lo que vimos anteriormente, que son la aceleración de los contagios. Vemos cómo en abril teníamos estas cuarentenas que le llamamos dinámicas, ¿cierto? En mayo tenemos una profundización de esto, se empiezan a sumar más sectores, en la región metropolitana se hace más extensa en las 2 últimas semanas de mayo, y ya en junio se hacen bastante más estrictas y extensas, sobre todo en la región metropolitana, y se empiezan a agregar otras zonas, ¿ya? Entonces acá podemos ver cómo cómo se han ido endureciendo la restrictividad de estas medidas, que son por supuesto necesarias para parar los contagios. Y otra manera de verlo es cómo, de ver estos efectos en las proyecciones que tiene el mercado para el crecimiento. Lo muestra esta lámina, que es la proyección de la variación anual del PIB del segundo trimestre, ¿ya? Y cómo ha ido evolucionando en la triple E de distintos meses, ¿ya? Y lo que vemos acá es que, bueno, a medida que se van intensificando las cuarentenas y se empieza a poner un poquito más negra la película, el mercado ha reaccionado y tiene estimaciones hoy día de en torno a menos 13% para el segundo trimestre. Ahora, las medidas de restricción sanitaria y las medidas que toma la gente voluntariamente de distanciamiento social, ha afectado la actividad y el empleo en general en casi todos los sectores, prácticamente todos los sectores, pero por supuesto hay heterogeneidad, hay sectores que se ven mucho más afectados que otros, y son en particular los sectores más intensivos en relaciones interpersonales, ¿cierto? Comercio, muy afectado, transporte, servicios personales, restaurantes y hoteles. O sea, la contracción del IMASEC de estos sectores, restaurantes y hoteles, si mal no recuerdo, tiene una contracción, no sé si esa cifra es pública, así que mejor no la digo, pero es grande, es muy grande. Y, y bueno, esto creo que se ve reflejado a mano derecha con cómo se han ido acogiendo distintos trabajadores, el número de trabajadores en distintos sectores a
a las leyes de protección de empleo. Y vemos que se van acumulando números bastante significativos y heterogéneos entre sectores. Yendo más al tema del mercado laboral, para entender un poco el encuadre macro, siempre es importante revisar los fundamentos de la demanda, ¿cierto? Para ver cómo eso va a evolucionar en el mediano plazo. ¿Y qué es lo que observamos? Lo que observamos es que el impacto en el mercado laboral ha sido fuerte. Y como ha sido verdad en otras ocasiones, la tasa de desempleo no cuenta toda la historia. Ya la tasa de desempleo actualmente está en 9%, si medimos el trimestre móvil que termina en abril, a partir de la encuesta del INE. ¿Ya? Y eso refleja lo que tiene que reflejar, es la gente que se declara desempleada. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo que muestra este gráfico a la izquierda arriba, es que tuvimos una muy fuerte caída de los ocupados. Los ocupados están cayendo en torno a 7% anual en la última encuesta del INE. Pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo es que hay un aumento de la inactividad. ¿Ya? Entonces, eso tiende a amortiguar bastante el efecto de la tasa de desempleo. Pero el punto es que la tasa de empleo está cayendo mucho. ¿Ya? Pero mucha de esa gente que deja de estar empleada simplemente sale de la fuerza laboral. Entonces la encuesta no va a responder que está desempleada. Em, el grafiquito de abajo a la izquierda muestra la variación mensual en miles de personas que se desprende del empleo, perdón, que se desprende de la encuesta de la UC, ya que son datos mensuales, también a nivel de país. Tiene metodología similar a la del INE, solo que se mide, que esto permite ver mejor el dato marginal de empleo. Y bueno, y de hecho está más actualizado porque tiene mayo. El INE tiene solamente abril. ¿Qué es lo que vemos en mayo? ¿Ya? En mayo vemos, por ejemplo, que los ocupados cayeron en torno a 650.000 personas, solamente en mayo. ¿Ya? Esto es más allá del 9% que está en la tasa de desempleo actual del INE, que hasta abril. Pero al mismo tiempo, mucha gente, o sea, subió mucho la cantidad de gente que se declara inactiva. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el encuadre? Que mucha gente está saliendo de su trabajo, pero no se declara como buscando trabajo, ¿cierto? O sea, está creciendo el nivel de inactividad. Y eso hace que los desocupados aumenten solo marginalmente, que es esta línea, esta barra rojita que sale. ¿Ya? Entonces creo que este gráfico sirve para entender por qué la tasa de desempleo no es un buen indicador del daño que realmente se está generando en el mercado laboral, que es mayor a eso. Ahora, ese daño es complementado por el hecho de que las personas que están empleadas están trabajando menos horas. O sea, el registro de horas trabajadas es el menor que tenemos en la historia de esta serie. Y el hecho de que los salarios reales están cayendo. ¿Ya? Eso es porque típicamente los sueldos están congelados, muchos componentes de sueldo que se pagan como variables están obviamente en niveles muy bajos o cero. Entonces eso hace caer los ingresos de forma bastante relevante. Entonces tenemos menos gente empleada, trabajan menos horas y están ganando menos ingresos. Entonces en el cuadro del mercado laboral la verdad que es bien negativo y está reflejando la severidad de la crisis que estamos viviendo. Es importante destacar, eso sí, que la Ley de Protección del Empleo ha mitigado estos efectos, en el sentido de que las cifras que yo le mostré anteriormente, esa gente que está perdiendo los empleos, no son la gente que está acogida a la Ley de Protección del Empleo. ¿Ya? Eso para ser claro en ese punto. Cuando alguien lo encuestan el INE o la Católica o cualquier encuesta de empleo, y la persona está acogida a la Ley de Protección del Empleo, aparece como un ocupado ausente. O sea, es una persona ocupada, no está desempleada. La gente que está desempleada, la gente que perdió la pega y no está acogida a esta cosa. ¿No? Puede, por supuesto, estar accediendo al seguro de cesantía, pero no tiene un trabajo para volver. Esa es la gran diferencia. En este momento hay en torno a 600.000 personas que están acogidas eh, a la ley de protección del empleo. ¿Ya? Y eso, por supuesto, ha sido un amortiguador relevante del deterioro del mercado del trabajo. ¿Ya? Permitiéndole a las empresas mantener estos vínculos laborales y en la medida que y la economía empiece a moverse de nuevo, bueno, la esperanza es que esta gente pueda... ¿Ya? Nosotros hicimos una encuesta en el informe, con la base de empresas que responden el informe de percepciones de negocio. Se le pregunta cuánta de la gente que tienen
acogida a la Ley de Protección del Empleo espera que van a recontratar. Y aproximadamente el 60% de las empresas dicen que esperan volver a recontratar a los trabajadores. 40% dice que probablemente no van a poder volver a recontratar. Eso, bueno, nadie sabe si va a ser así o no, depende mucho de qué tan rápido se pase la parte más álgida de la crisis, pero yo creo que eso es un antecedente que, que indica que el mercado laboral podría deteriorarse en forma adicional en los próximos meses. Otro componente de la demanda, además del consumo, cuyos fundamentos son principalmente el mercado laboral, el otro componente de la demanda es la inversión. ¿Qué es lo que vemos de la inversión? Por un lado vemos que las restricciones físicas, producto de las cuarentenas y las medidas de restricción sanitaria, han hecho que varios proyectos, de los grandes proyectos estos que se miden en el catastro de bienes de capital, han tenido que posponerse. ¿Ya? Afortunadamente, de los proyectos grandes, prácticamente ninguno se ha suspendido, simplemente se han postergado los plazos, ¿cierto? Porque han tenido que parar faena. Entonces, es muy probable que veamos una caída de la inversión ligada a los grandes proyectos de inversión, los grandes proyectos mineros e industriales, pero esa es una inversión que se recuperaría hacia el 2021 una vez que estas faenas comiencen. Pero eso sin duda va a ser un elemento que va a disminuir la inversión este año. Pero más importante que los grandes proyectos en la minería o en otros sectores industriales es la inversión de empresas en otros sectores. ¿Ya? Eso es lo que más incide en la inversión al final. Y por supuesto las perspectivas para eso no son muy auspiciosas. Lo que muestra el gráfico de la derecha es la relación histórica que se ve entre el IPSA, por ejemplo, la bolsa, y las importaciones de bienes de capital. ¿Ya? Nosotros tenemos un encuadre de bastante debilidad en la importación de bienes de capital y la inversión de máquinas y equipo, también de la inversión de construcción, pero en general creo que la película aquí es que los fundamentos están mostrando o permiten anticipar una debilidad de la inversión. Me gustaría pasar ahora a las proyecciones, ahora que hemos ya dado un poco la introducción del escenario, las cosas que hemos visto, empecemos un poco a hablar a qué es lo que proyectamos que puede pasar. ¿Ya? Siempre enfatizando que la incertidumbre de estas proyecciones hoy día es muchísimo más alta que lo usual. ¿Ya? Lo primero, el escenario central asume que la situación sanitaria va a ir mejorando durante el tercer trimestre. ¿Ya? Para ser claro, nosotros lo que tenemos actualmente en este escenario central de proyección es que las cuarentenas duran lo que hasta ahora las autoridades han dicho que duren. Nosotros no estamos haciendo un forecast de cuarentenas. ¿Ya? Nosotros, nuestra mejor estimación en este momento es que duran en la versión que están ahora hasta fines de junio. ¿Ya? Por supuesto, hay escenarios alternativos que uno dice, bueno, quizás la cuarentena se extienda un poco más, o quizás no son tan graves, entonces uno tiene como escenario de sensibilidad en torno al escenario central. El escenario central esencialmente tiene que las cuarentenas duran hasta fines de junio. ¿Ya? No es que en julio desaparezcan, sino que empiezan de a poco a relajarse las medidas, se vuelven a las cuarentenas dinámicas, y bueno, ya en agosto, septiembre, ya básicamente estas cosas van quedando atrás y la economía puede empezar a recuperarse. Esa es un poco la narrativa que tiene el escenario. Imagino que muchos de ustedes están pensando cómo ha ido cambiando ese escenario en la última semana. Nosotros hemos dado harta vuelta a eso porque obviamente por eso fueron empeorando las predicciones en cada ronda del IPOM. Pero con la información que teníamos hasta el fin de semana, esta es la mejor proyección que tenemos en este momento. Ahora, eso no quiere decir que una vez que se levante la restricción en el tercer trimestre, la economía va a rebotar. Como les voy a mostrar más en un par de gráficos, nosotros no esperamos que el PIB se recupere de inmediato. ¿Ya? Y la razón de esto es que golpes de este tamaño en la economía no dejan algún tipo de heridas, ¿cierto? Dejan algún tipo de daño y no se pueden recuperar en cosa de un trimestre. O sea, el desempleo no se va a reducir automáticamente, la pérdida de ingresos tan significativa que están viviendo las empresas no la van a recuperar de inmediato.
es probable que un número significativo, difícil de estimarlo, pero un número no menor de empresas simplemente cierre. Esos empleos se van a perder de manera permanente. Y entonces todo eso es actividad económica que tiene que volver a partir de cero. ¿Ya? Y por lo tanto, yo creo que el encuadre ha cambiado de manera bien importante respecto de marzo, en el sentido que nosotros esperábamos una cosa más corta, esperábamos que básicamente todas las unidades económicas, empresas, empleo, básicamente se mantuvieran. No todas, pero una gran mayoría. ¿Ya? Y yo creo que esa era la narrativa que tenía mucha gente que hizo proyección en ese momento. Pero obviamente a medida que se han ido extendiendo las cuarentenas, sobre todo en nuestro país y en otros países bien afectados, esos supuestos ya empiezan a perder validez, ¿cierto? Porque es difícil pensar que no va a haber algún tipo de efecto un poco más persistente. Y por eso lo que nosotros tenemos es que la economía este año se va a contraer entre menos 5,5 y menos 7,5%. ¿Ya? El próximo año va a tener una recuperación. Esa recuperación es relevante, pero fíjense, el número es menor, ¿cierto? O sea, y aplica sobre todo sobre una base más baja. Entonces, tenemos una recuperación del segundo año que no alcanza a dejar a la economía en el nivel donde estaba, por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado, antes que empezara la crisis social. Eh, Nosotros estimamos, y como les voy a mostrar en la siguiente lámina, que la recuperación en términos de niveles del PIB, o sea, el nivel del PIB se alcanzaría aproximadamente recién a mediados del 2022, o la primera parte, mediados del 2022, difícil decirlo con exactitud, se alcanzaría los niveles de PIB que teníamos el tercer trimestre del año pasado. ¿Ya? Entonces esta lámina se ve un poquito cuáles son los contornos de la proyección. En el fondo, estos rangos que nosotros damos tienen implícito unos contornos para el nivel del PIB. Eso es lo que está mostrando, eso es lo que está mostrando la lámina. Hoy día en la mañana, en la conferencia de prensa, le hicieron al presidente la pregunta de si hubiera una segunda ola de contagio, o si los contagios duraran julio, agosto, las cuarentenas duraran julio, agosto. ¿Eso cabe en el rango del PIB? Yo creo que la respuesta es no. ¿Ya? Nosotros tenemos un rango que puede acomodar algunas cuarentenas adicionales, pero obviamente 1 o 2 meses de cuarentena muy estricta no caben en el rango. Esos son varios puntos porcentuales de PIB adicionales que se perderían. ¿Ya? No digo que eso vaya, o sea, eso no está ni siquiera contemplado, como les digo, dentro del rango, no es algo que tengamos contemplado como escenario de sensibilidad, pero uno, por supuesto, no puede descartar escenarios de riesgo que sean más negativos y donde se vean contracciones aún mayores. ¿Ya? Pero eso, como les decía, va a depender esencialmente de como la parte no económica de este problema, ¿cierto? Que es simplemente cómo evoluciona el contagio y si las medidas que se están poniendo actualmente van a ser o no capaces de contener esto dentro de las próximas semanas, dentro del próximo mes. ¿Ya? Eso va a ser lo crítico a evaluar en lo que viene. Me gustaría comentarles un poco la proyección que tenemos para el consumo y la inversión para este año. Tenemos una proyección de inversión que está en torno a menos 15% para el año. Esta es una proyección, si uno se retrae a la crisis del 2009, la inversión se contrajo más o menos en eso, en torno a 15-16%. Tenemos una estimación que es comparable en este momento. De la mano de los fundamentos que les mencioné recién, postergación de grandes proyectos, malas perspectivas de la demanda, el altísimo nivel de incertidumbre que tenemos, y sobre todo un tema que a veces no se menciona tanto, pero en este encuadre es bien importante, y el hecho de que, bueno, hay algunas empresas que no van a sobrevivir, pero de las empresas que sobreviven, que esperamos sean la mayoría, ¿cierto? En general lo van a hacer a costa de mayores niveles de deuda. Y el sobreendeudamiento, nosotros sabemos de mucha investigación empírica del tema, es que el sobreendeudamiento de las empresas tiende a enlentecer la inversión hacia adelante. Entonces eso creemos que se va a ser un elemento que no solamente va a afectar la inversión este año, sino que va a impedir una recuperación más rápida el próximo año. Respecto al consumo, uno puede contar una historia similar, en el sentido, o análoga, en el sentido de que tenemos una fuerte contracción de empleo e ingresos, como vimos recién. Tenemos una altísima incertidumbre, medido de acuerdo a distintos indicadores, y el elemento de endeudamiento también se aplica a los hogares.
¿ya? O sea, los hogares también, la primera línea de respuesta cuando empieza a caer el ingreso, en la medida que todavía tengan acceso a crédito, es endeudarse más. Y creo que una lección importante que se aprendió de la crisis del 2009, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es que el consumo se tomó varios trimestres, años incluso, la economía se demoró en recuperarse por el hecho de que había bastante endeudamiento de los hogares. Había endeudamiento antes de la crisis y hubo mucho endeudamiento saliendo de la crisis. Entonces, primero hay un proceso como de desapalancamiento, tanto de empresas como hogares, y luego se puede dar, esto puede dar origen a la recuperación. Ahora, nosotros tenemos un nivel de recuperación relevante en el próximo año. Es solamente que este tipo de argumentos nos hace pensar de que el PIB no va a tener un rebote a los niveles que tenía previo a la crisis de manera rápida, sino que se va a demorar, bueno, casi 2 años en hacerlo. Esta lámina creo que refuerza un poquito el punto, solamente mostrando en una perspectiva más larga y para la economía internacional la severidad que tiene esta crisis, ¿ya? Entonces, si se fijan, esta es una lámina que muestra el crecimiento de la economía mundial desde el año 25 o del año 20. Vemos la Gran Depresión, vemos la Segunda Guerra, vemos la crisis del 2009. Hay una pequeña contracción, ¿cierto?, negativa. Esto es el crecimiento del PIB mundial que estamos hablando. Y esta crisis, la crisis del COVID, nosotros pasamos a estimar, que son los puntos rojos, una pequeña contracción, casi en torno a cero para este año, a una contracción de 4,5% para la economía mundial este año. Y para los próximos años, bueno, tenemos una recuperación relevante, pero de nuevo no tenemos esto, no se alcanza niveles de actividad previo a la crisis de manera inmediata, ¿ya? Entonces va a tener algún grado de persistencia esto. Hacia el final de la presentación me quiero referir un poco más a este tema, a la incertidumbre de qué es lo que podemos esperar respecto de la recuperación, ¿ya? Y voy a hacer un poquito referencia a crisis anteriores. Voy a mostrar un ejercicio empírico que se hizo en uno de los recuadros del IPOM que presentamos hoy, ¿ya? Pero eso lo quiero reservar para el final. Esta lámina muestra las proyecciones de crecimiento mundial que tiene este IPOM, que es la línea roja, ese 4,5 que les mostré recién. Tiene las proyecciones que teníamos el IPOM de marzo. Se nota la diferencia, digamos, como son más negativas en esta pasada. Y también muestra que hay mucha incertidumbre. Eso lo muestra comparándonos con las proyecciones que hacen otras contrapartes. Cuando hablo de contraparte me refiero básicamente a bancos de inversión, pero también a algunos organismos internacionales como la OECD. El Fondo Monetario todavía no saca sus proyecciones, la va a sacar, entiendo, en un par de semanas. De seguro van a ser más negativas de lo que tenían antes. El Fondo Monetario fue uno de los más negativos en la primera pasada, pero probablemente van a venir con proyecciones más negativas para la economía mundial. Bien, pasemos a la última parte de la presentación, que tiene que ver con las medidas que se han tomado. Hablé muy brevemente de las medidas que se han tomado afuera. Quiero hablar ahora de las medidas que se están tomando acá, ¿ya? Entonces, en esta lámina, brevemente voy a simplemente mencionar los planes económicos del gobierno. El que se muestra, los bullets del lado izquierdo de la lámina, muestra el primer plan económico de emergencia, que tenía estas medidas de protección de empleo, ¿cierto? La ley de protección de empleo, tenía algunas medidas tributarias para facilitar a las empresas lidiar con los problemas de liquidez, y se instaura la línea COVID-19 con garantía FOGAPE. ¿Ya? Esto es muy importante para lo que como un complemento de lo que voy a hablar del programa de liquidez del banco, ¿ya? Así que manténganlo en mente, estas líneas de crédito COVID que tienen una garantía estatal FOGAPE. Y también subsidios y transferencias adicionales para apoyar a las familias más vulnerables. A medida que se fue intensificando la crisis y se hizo claro de que esto no se está resolviendo rápidamente, bueno, el gobierno y las negociaciones parlamentarias fueron avanzando y el fin de semana se anunció un acuerdo, el plan de emergencia por la protección de ingresos a las familias y reactivación económica y del empleo. Y lo que hace este plan, bueno, básicamente refuerza transferencias a sectores más vulnerables, refuerza la ley de protección del empleo y el seguro de cesantía,
esencialmente lo que hace es limitar la caída del seguro de cesantía, ¿cierto? Que no caiga bajo 50%, pero además le entrega apoyo más significativo a las familias, gente que simplemente pierde ingresos y, y creemos que va a ser un apoyo relevante que está incorporado en forma preliminar en estas proyecciones. Y eso es importante. Esto lo supimos el domingo, el sábado a la noche. Entonces, eh, no descansamos mucho el fin de semana porque había que incorporarlo en las proyecciones. Obviamente no que se van a ir conociendo, por supuesto, pero de manera preliminar los números de crecimiento para este año y el próximo tienen incorporado este escenario fiscal, de manera preliminar, nuevamente. Ahora, déjeme pasar las medidas del banco. ¿Ya? El banco ya venía con algunas medidas de inyección de liquidez y del mercado cambiario, que un poco la heredamos de la crisis del año pasado, ¿cierto? Eh, en ese momento también se comenzó, o sea, se continuó un proceso de baja de tasas. Ese proceso de baja de tasas se intensificó a principios de este año, llegando al mínimo técnico o a nuestra evaluación actual del mínimo técnico, que es 0,5%. Y eso básicamente el IPOM de marzo. Entonces, de marzo a junio, lo que hemos visto es, bueno, todo lo que le he mostrado anteriormente en la presentación, es un deterioro significativo del escenario tanto externo como interno, sobre todo interno. Y eso requiere, dado que tenemos menores presiones inflacionarias en el horizonte de proyección, eso requiere, por supuesto, medidas adicionales, un estímulo monetario adicional. No es fácil dar un cuando ya se a los niveles que de la tasa. Entonces, ¿qué es lo que se anunció? Una extensión del programa EFSIC, el programa de la facilidad condicional al incremento del crédito, que es un programa que le extiende préstamos a los bancos, condicional a que los bancos muestren que su cartera comercial hay un aumento, tiene una serie de condiciones. También tiene un sesgo PYME, ese programa. Y hoy día se anunció también un programa de compra de activos. No sé si puedo pasar a la lámina siguiente. La muestra es, se ha ido usando la primera línea de crédito que es condicional al incremento de las colocaciones, la línea FSIC. Vemos que entre abril, mayo y junio, la primera línea que teníamos, que era por 24 mil millones de dólares, se ha ido ocupando casi en un 80%, un poquito más de un 80%, de hecho, en la cifra más reciente. Y creo que esto ha sido bien importante para que el crédito, acá estoy hablando del crédito a empresas, ¿ya? Para que el crédito a empresas no se contraiga. O sea, esta es la primera recesión que vemos. O sea, el crédito es bastante procíclico, como sabemos, ¿cierto? En la recesión el crédito tiende a contraerse. Los bancos, ante la mayor percepción de riesgo, los bancos tienden a reducir sus carteras, no ampliarlas. Pero esta crisis ha sido distinta. Ya ha sido distinta. Yo creo que eso es un punto muy importante para evaluar cómo están funcionando las medidas actuales y también para permitirnos hacer juicios de cómo va a evolucionar la economía en los próximos trimestres y en los próximos años. Yo creo, de verdad creo que este programa que en sí mismo sería poco poderoso porque uno puede ofrecerle a los bancos préstamos a tasas bajas. Estos son préstamos a 4 años a la TPM actual, o sea, son préstamos a 4 años a 0,5%, son tasas muy bajas. Pero para llevarte esos créditos tienes que haber prestado plata. Entonces, los bancos comerciales dicen, mira, está bien que la plata sea más barata, pero si tengo que hacer crédito y la probabilidad que no me paguen es muy alta, no me conviene hacer el crédito nomás. No hay tasa que me pueda ofrecer que me convenga hacer ese crédito. Entonces, para que este programa funcione, tiene que haber un complemento muy importante que son las garantías estatales. Las garantías estatales, que por supuesto son parciales, no son completas, pero son hasta por un 80% del monto prestado. Eso depende del tipo de empresa que se le preste, pero son garantías hasta un 80%, o sea, bastante significativo. Estas son medidas que se han visto en otros países también. De hecho, en otros países han ido un poco más lejos y han implementado garantías de 100%.
Y bueno, con eso garantía, entonces los incentivos de los bancos cambian, porque ahora en el margen hacer un préstamo con un 80% de garantía puede ser un buen negocio. Eh, y ahí es donde entra el incentivo adicional de esta línea, que es ofrecer plata a tasas bajas a los bancos, condicional a que presten a las empresas, con este foco pyme que tiene la línea. Y yo creo que eso ha sido importante para darle más tracción a la facilidad de liquidez del banco. ¿Ya? Yo creo que básicamente el mensaje que quiero destacar acá es que ha sido, si bien el Banco Central se mantiene plenamente independiente, por supuesto, la política monetaria y fiscal están separadas en términos de sus decisiones, ¿cierto? Eh, pero no quiere decir que tengan que operar de manera descoordinada. Y en esta vuelta ha sido particularmente importante una coordinación de estas políticas, ¿ya? Porque una línea de crédito de garantía, si no hay fondos, es poco efectiva. Y pasar liquidez para que los bancos presten, si no hay garantías, también sería. Entonces es la combinación de estas dos cosas que da alguna esperanza de que las empresas que hoy día tienen flujo de caja muy, muy negativo, muy afectado, que están con necesidad de financiamiento muy urgente, puedan en el margen acceder a estos créditos. Ahora sí quiero resaltar que en ejercicios, por supuesto, preliminares, a partir de microdatos que tenemos acceso en el banco, uno puede hacer algunas estimaciones de necesidades de caja, ¿ya? Porque uno ve cómo a nivel de cada empresa cómo ha caído las ventas. Y, y eso permite de alguna manera dimensionar cuáles son, aplicando el escenario, cuáles son las necesidades de caja de los próximos meses. Y la verdad que las necesidades de caja han aumentado, y han aumentado bastante, y si bien parte de esas necesidades se están eh, satisfaciendo con mayor crédito bancario, todavía no es suficiente eso. ¿Ya? O sea, todavía hay muchas empresas que no están pudiendo acceder a la liquidez que es necesaria para su sobrevivencia. Eh, esta lámina lo que muestra es la proyección de inflación de este encuadre. Eh, Dado los antecedentes que le hablé anteriormente, en realidad no hay muchos antecedentes, no hay ninguno, en realidad, que apunte a una mayor inflación. ¿Ya? Uno podría pensar quizá en restricciones de oferta a corto plazo, pero en el horizonte de proyección, que es lo que nos importa para hacer política monetaria, todo apunta a menor inflación. El tipo de cambio se ha apreciado de manera relevante, eso tiene un efecto sobre todo en el primer año, pero más importante es la apertura de brechas, o sea, la tremenda caída que estamos viendo en la actividad. Si bien parte de eso se puede asociar a una menor capacidad potencial de crecimiento, ¿cierto? Porque la capacidad productiva de la economía también se ve resentida, la verdad es que la brecha se amplía mucho. O sea, las holguras de capacidad en los próximos trimestres probablemente van a ser bastante amplias y eso tiende a reducir las presiones inflacionarias. ¿Ya? Entonces, en ese encuadre, la verdad que la convergencia inflacionaria requiere de una ampliación de estímulo monetario. ¿Ya? Entonces, en la lámina siguiente me gustaría empezar ya a hablar de cómo concretamente se amplió este estímulo monetario en las decisiones que se tomaron ayer. Lo primero es una herramienta de comunicación, ¿ya? Este encuadre, en el fondo, tiene una tasa de política monetaria, es importante que lo diga bien, ¿ya? Así que tiene una tasa de política monetaria que en el escenario central, no en todos los escenarios, pero el escenario central, no va a elevarse de 0,5% o de la tasa efectiva mínima en los próximos 2 años. O sea, en el horizonte de proyección, que son 2 años, el horizonte de proyección de la inflación, ¿cierto? De convergencia de la inflación, la tasa de política monetaria no se elevaría de los niveles actuales de acuerdo al escenario central. Lo que muestra el gráfico de la izquierda es lo que llamamos este corredor de tasa que se introdujo en el IPOM anterior. Lo que muestra es trayectorias posibles de la tasa para distintos escenarios. ¿Ya? Entonces acá no está, el escenario central no se ve, o se ve una línea, porque el escenario central tiene la tasa pegada en 0,5. Pero hay otro escenario, hay escenarios más malos. La tasa, por supuesto, queda en 0,5 también. Y hay escenarios mejores. Quizás hay escenarios donde hoy día estamos como en el fondo del pozo y vemos todo negro, pero quizás en un par de meses más estas cosas mejoran y la economía nos puede volver a sorprender con su capacidad de resiliencia, como lo hizo a principios de año. Y quizás la reactivación es más rápida de lo que pensamos. Y en esos escenarios, no es que estemos amenazando con subir la tasa, pero bueno, permitirían
algún grado de normalización, pero bien hacia el final del horizonte. Para no enredar el mensaje, acá creo que el mensaje es claro, es que el estímulo monetario tiene que mantenerse en el máximo posible por un largo periodo de tiempo, ¿ya? Porque esta recuperación no esperamos que sea rápida y por lo tanto esperamos que las presiones inflacionarias se van a mantener relativamente acotadas. Y de hecho es necesario este mayor estímulo para que la inflación vaya convergiendo desde los menores niveles que va a tomar en los próximos meses a la meta de 3% que es nuestro objetivo, ¿cierto? Y la siguiente lámina, entonces primero fue un mensaje primero está como forward guidance de ayer, un mensaje de política monetaria. Y el segundo son medidas que tienen que ver con cómo profundizamos el estímulo monetario, ¿ya? Porque no podemos bajar la tasa más, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden tomar otras medidas de estímulo monetario, ¿cierto? Y concretamente lo que se anunció ayer es una medida que tiene dos patitas. La primera es una profundización, o sea, más fondos para la línea FSIC. También hay un cambio de los incentivos que tiende a alinear más el desembolso de esta línea, la línea más cercanamente con el crecimiento de las colocaciones. Hay un incentivo especial para las colocaciones que se aplican a los créditos COVID y o sea, que los bancos hagan a empresas con este plan de garantía asociado al crédito COVID y también los préstamos que los bancos hagan a oferentes de crédito no bancario. Eso, ese tipo de préstamos, en la medida que crezcan sobre ciertos benchmarks, van liberando la línea FSIC. ¿Ya? Y se están comprometiendo recursos hasta por 16.000 millones de dólares adicionales. O sea, la línea va a quedar en total por 40.000 millones de dólares. ¿Ya? Es un tremendo paquete ese. Así que el mensaje es, la plata para prestar está. Esa plata está. Y si por supuesto se evalúa que se necesita más, bueno, y si se necesita más impulso monetario, esa es una manera de profundizar. Lo que falta ahora es que se preste más, ¿cierto? Eso es un poco lo que habla. El crédito ha evolucionado de manera positiva, ha crecido de forma relevante, pero los ejercicios que les comentaba yo sugieren de que esto todavía requiere un mayor crecimiento del crédito para que muchas empresas puedan mantenerse a flote. La otra parte de, la, de las medidas perdón, me pasé de la mina, que se mencionaron ayer, tiene que ver con el aumento perdón, con el programa de compra de activos, ya que se anunció por hasta 8 billones de dólares dentro de los próximos 6 meses. Bien, para terminar la presentación me gustaría hacer unos pequeños comentarios de los escenarios de riesgo. Tenemos esa sensibilidad a riesgo. La terminología depende del escenario, de lo que estamos proyectando como escenario central. Déjenme partir con el escenario positivo. Yo quiero ser bien claro en una cosa. Nosotros, en el IPOM de diciembre, nos equivocamos en la proyección que dimos para la economía. Ahora, no tuvimos todo el contrafactual del mundo sin COVID para saber cómo era esa equivocación, pero los primeros meses del año mostraron un rebote que nosotros no habíamos anticipado. Y eso son buenas noticias. Son buenas noticias porque quiere decir que la economía tiene una capacidad o tiene una resiliencia que quizás es mayor a la que estamos estimando. Entonces, quizás estas estimaciones están equivocadas y la economía o el escenario central está un poco perdido. La economía se puede recuperar de manera más rápida. Ese es un escenario que es perfectamente probable. Por supuesto que va a depender de que la enfermedad se empiece a controlar ya más o menos rápido. Y sobre todo de que una vez que la economía se empiece a abrir, los caídos en esta batalla no sean tantos. O sea, que las empresas estén ahí todavía, que los empleos no se hayan cortado de manera permanente y que eso permitiría un rebote. Yo creo que lo que estamos viendo en varios países que ya han empezado este proceso de normalización, en el margen a mí me deja más positivo, ¿ya? De que quizás esa recuperación va a ser un poquito más rápida. Probablemente eso es lo que están calculando las bolsas hoy día. Entonces, ese escenario positivo es un escenario que es posible. Por supuesto, hay un escenario más negativo, ¿ya? Y quizás hoy día, por el hecho de que estamos en una situación muy compleja, que se ha ido empeorando la última semana, no sé, uno tiende como a ponerle más peso a este escenario, ¿ya?
pero yo creo que la probabilidad de los escenarios es muy difícil de evaluar, la probabilidad relativa. Y esto al final es un tema de las perspectivas o las opiniones de cada uno. Este escenario negativo podría darse, por ejemplo, si es que se extienden las cuarentenas. Si julio es un mes de cuarentena estricta. Ese sería otro escenario. ¿Ya? Si cuando se empieza a reabrir la economía, nos damos cuenta que en realidad la cantidad de empresas que murieron fue bastante mayor. Ese sería un escenario más negativo. ¿Ya? ¿Están o no en el rango de proyección esos escenarios? Bueno, depende de qué tan grave sea el escenario, ¿cierto? Los contornos de este rango de proyección más o menos calzan con escenarios alternativos que nosotros calculamos, ¿ya? También tenemos un escenario de riesgo que se enfatiza en el resumen del IPOM, que es un escenario de riesgo negativo. Y riesgo me refiero ya a un evento que es un poco, su magnitud ya es distinta, ¿ya? Para dar un poquito de contorno a ese escenario, ¿qué estamos pensando? A ver, no creemos que tenga una gran probabilidad hoy día, ¿ya? Pero en la medida que la necesidad de financiamiento de empresas no se vean satisfechas, en la medida que hay un mayor número de quiebra de empresas, en la medida que la pérdida de empleo de manera más permanente sea mayor, nosotros podemos empezar a entrar en lo que se llaman las no linealidades de la economía, ¿ya? Y las no linealidades implican que cuando en el margen se empiezan a empeorar un poco las cosas, su efecto negativo es mucho más que proporcional a ese empeoramiento marginal. Y me gustaría, de hecho, terminar la presentación con esa lámina que le había anticipado hace un ratito, que es, ¿qué pasa si nosotros agarramos todos los episodios de contracciones desde 1900, de todos los países que tienen datos, y hacemos una nube de puntos, y ponemos en el eje X cuánto se contrajo la economía el primer año de la recesión, y ponemos en el eje de la Y, el eje vertical, cuánto fue el crecimiento acumulado de la economía el año de recesión y el año siguiente, ¿ya? Entonces déjeme darle un ejemplo. Si una economía se contrae 6% un año, voy a darle un número nomás, y el próximo año crece 6%, entonces en ese gráfico se vería un menos 6 en el eje X, ¿cierto? Y se vería un 0 en el eje Y. ¿Ya? Porque lo que se perdió en el primer año se recuperó el segundo año. Entonces ese sería como un caso más feliz donde hay un rebote. Hay una recesión, que puede ser severa, pero después hay un rebote. Pero si la economía cae el primer año 6% y el segundo año crece 0, ¿ya? O sea, no se recuperan los niveles, porque los efectos son mucho más persistentes. Entonces, lo que vamos a ver es que básicamente el efecto de un año y el acumulado de 2 años es el mismo, menos 6. ¿Ya? Entonces ahí se va a ver más bien como una diagonal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que muestra? No sé si me entendieron el gráfico, pero va a estar disponible en la página del banco, pero les cuento el mensaje. Lo que tiene el gráfico de más a la izquierda son todas las recesiones de todos los países, son como casi 600 episodios. Todas las recesiones de todos los países del siglo XX, bueno, hasta ahora también, es parte del siglo XX. Y lo que tenemos acá es, en general, tenemos una recta, ¿ya? O sea, una línea que tiene una pendiente. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que en general, cuando los países se contraen, tienden a recuperarse, pero esa recuperación no es completa. Por lo tanto, después de 2 años, en realidad acumulan una caída, ¿ya? Eso es para toda la muestra de países. Y en los dos gráficos a la derecha, esto está, les aprovecho de decir, es un recuadro que tiene este Tipoma, así que lo pueden ver ahí, pueden ver la explicación. Los dos gráficos a la derecha lo que hacen ahora es separar la muestra de países. ¿Y cómo? O más bien de eventos, no de países. ¿Y cómo lo hace? Esto es un poco arbitrario, usted lo puede hacer de distintas maneras, de hecho está el Excel disponible para que lo hagan. Nosotros acá vamos a poner un threshold, un punto de corte en menos 5. Entonces vamos a separar todos los episodios donde las economías cayeron más de menos 5% el primer año. Por ejemplo, las que cayeron menos 6, menos 7, menos 9. ¿Ya? Esa la vamos a poner en un grupo. Y otro grupo lo vamos a hacer con los episodios donde la economía el primer año se contrayeron menos de 5%. O sea, por ejemplo, menos 4, menos 3.
Entonces, ¿qué es lo que muestra el gráfico de la izquierda? Que los países que se contrajeron menos de, ya no sé cómo se llama, contrajeron menos de 5% el primer año, que en promedio creo que era un menos 2 para toda la muestra. El siguiente año se recuperan en promedio. Entonces, el efecto acumulado después de 2 años en la actividad es cero. Cayeron 2% en promedio, se recuperaron 2% en promedio el siguiente año. Pero el gráfico de la derecha muestra una cosa distinta para las economías que caen mucho. Para este grupo de economías, que está un poco hecho al ojo, ¿cierto? O sea, o arbitrariamente, si eso se corta en menos 5. La muestra de economías o de eventos donde uno se contrae más de 5% el primer año, tiene un promedio de contracción de menos 8, si yo tomo toda esa muestra. Entonces, menos 8 es la contracción promedio del primer año, y después de 2 años, la contracción acumulada del PIB es menos 8. O sea, quiere decir que en promedio estas economías no se recuperaron el siguiente año. Ahora, acá en esta bolsa hay de todo. Ya hay crisis financiera, hay crisis que no son financieras, hay crisis que no eran financieras, se transformaron en crisis financiera, etc. Entonces yo creo que esta revisión de estos episodios nos debiera dar los siguientes mensajes. Así. Primero es una señal larga. Esta crisis es fuerte. Esta crisis es fuerte, obvio, uno sale caminando rápido. ¿Por qué? Los mecanismos que ya conversamos antes. Quiebra de empresa, pérdida más permanente de empleo, un nivel que acompaña de incertidumbre y de mala expectativa, que puede afectar el consumo y la inversión de manera muy persistente. Y cuando estas cosas empiezan a escalar, uno se puede empezar a resbalar por esta no linealidad de la economía y, bueno, te puede redundar en una crisis financiera. Eso es lo que le ha pasado a muchos de estos países de estos episodios. No tienen nombre acá, pero uno puede ir a cada episodio y va a contar una historia. Pero también el mensaje es que no debiéramos llevarnos demasiado por el pesimismo, porque son distintas de la crisis actual. La crisis actual es fuerte. Chile y para muchos países de menos 5% para este año, ¿cierto? Pero es una crisis distinta. Tiene un origen, no es económico, es una emergencia sanitaria, la economía está artificialmente cerrada por esto, y también es distinta en el sentido de que hay medidas de respuesta de política, ya sea fiscal, que son totalmente distintas a las que han aplicado en otros casos. O sea, tenemos impulsos fiscales, y ahora con lo que se ha aprobado en Chile también va a ser el caso, que son bastante más agresivos de lo que ha sido en el pasado. Y tenemos impulsos monetarios que también son mucho más fuertes de lo que se ha hecho en el pasado. Entonces yo creo que ese encuadre, por un lado, nos dice, ojo, hay que seguir muy de cerca la evolución de la economía, hay que poner mucho foco en si las empresas están sobreviviendo, si los puestos de trabajo están sobreviviendo o no este cierre. Eso es clave. Y segundo, tener algo de esperanza de que las medidas que se están implementando, que son de una magnitud mucho mayor a la histórica, tienen la capacidad de sacar esta economía adelante en los próximos trimestres. Y de hecho eso es lo que nosotros estamos proyectando. Entonces, nosotros estamos proyectando, esto se va a parecer mucho más gráfico del medio, que pese a caer fuerte, vamos a poder recuperar en los próximos años. No totalmente, pero la gran parte de los empleos perdidos se van a haber recuperado después de 2 años. Ese es el caso. Como comentarios finales, déjenme simplemente resumir un poco. El impacto medio severo ha sido mucho más severo de lo que pensábamos, ha sido más prolongado a lo anticipado y las repercusiones en el área de la son todavía inciertas. La situación actual es distinta a periodos anteriores de crisis por su origen y sincronía entre países y sobre todo porque el marco de política pública tiene una capacidad de respuesta que es mayor. En este sentido, el banco ha intensificado el estímulo monetario a través de medidas que se suman a las acciones de gobierno e instituciones como la CMF. Aún así, el costo para el país será elevado probablemente y algunos sectores requerirán adecuaciones significativas ante cambios más duraderos en sus condiciones y manera en que operan. Acá está la idea de la heterogeneidad, que no todos los sectores se van a ver igualmente afectados. Y ante este escenario, el Consejo se compromete a mantener el impulso monetario por un largo periodo de tiempo y ampliarlo de ser necesario,
de manera de cumplir con los objetivos de control inflacionario, pero también de estabilidad financiera, que empiezan a ser relevantes en episodios como lo que estamos viviendo. Y con eso termino mi presentación. Y bueno, feliz de que tengamos espacio para algunas preguntas. Hola, buenas tardes. No ha llegado todavía ninguna pregunta al panel de PIR que tienen disponible en la aplicación. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga llegar ahí por escrito, yo se la haré a Elías para que todo el mundo la pueda escuchar. Tenemos un par de minutos para completar o sea, perdón, que nos hagan llegar alguna pregunta si la tuvieron. Sí, Elías, yo quería agradecer la presentación. Tuvimos aproximadamente 205 personas participando del evento, por lo tanto creo que fue bastante exitoso y aparecieron algunas preguntas en el panel. Bueno, hay varios agradecimientos por la presentación en particular. Y tengo acá a Miguel Riurarte, y hace una pregunta respecto a la... Sí, Ricaurte, exactamente. Hace una pregunta respecto a la estimación del impacto del impulso monetario. ¿Cómo cambiaría su escenario si no se hubiera puesto el estímulo monetario no convencional de ya casi un 25% del PIB? Déjame ir con la primera parte de la pregunta, de cómo se evalúa el estímulo o el impacto del estímulo monetario cuando estamos en la situación que estamos hoy día. Te adelanto que no es una pregunta muy fácil esa. Es mucho más sencillo decir nuestro marco analítico, nuestros modelos, nuestras proyecciones sugieren que la tasa de 50 puntos básicos es coherente con la mayor debilidad de la economía. Por ejemplo, eso podríamos haber dicho el año pasado, en junio, cuando hace justo un año bajamos la tasa de 50 puntos básicos. Es más difícil hacer eh, eh, afirmaciones de ese tipo cuando la tasa ya está en 0,5 en un largo tiempo. O sea, perdón, no pretendemos subirlo en un largo tiempo. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Bueno, están las medidas de impulso monetario no convencional. ¿Y cómo se mide el impacto de eso? Hay varias maneras de hacerlo. Pero acá yo debo reconocer, o sea, es primera vez que nos metemos en este juego, con la excepción de la crisis de 2009, donde ocupamos la FLAP por un tiempo relativamente acotado. De esa crisis, afortunadamente, salimos bien parados, más o menos rápido. Pero en la situación actual, estos son aguas un poco distintas a las que estamos acostumbrados a movernos, ¿cierto? Entonces hay distintos puntos de referencia. Un punto de referencia son la experiencia que hay en otros países. Hay toda una literatura que ya tiene cerca de 10 años, que se ha desarrollado mucho, posterior a la crisis del 2009, con todos los programas de relajamiento cuantitativo que se adoptaron en Estados Unidos, en el ECB, el Banco de Japón, etc. Hay mucha literatura que ha salido de eso. Y eso a uno le sugiere como órdenes de magnitud. Por ejemplo, una expansión de un 10% del PIB de medidas monetarias de distinto tipo tiene asociado más o menos tal efecto en el PIB, tal efecto en la inflación. Esa no es la única manera de hacerlo. Hay también métodos analíticos, hay varios métodos analíticos para hacerlo, para tratar de ver cómo cierto estímulo monetario no convencional tiene impacto en actividad de inflación. Entonces, después de hacer una evaluación de estos elementos, de este ya cuerpo de conocimiento que lleva casi una década, al final era divertido porque varios métodos distintos te sugerían un orden de magnitud similar al que se implementó hoy día. Un orden de magnitud, debo decir, no número exacto, por supuesto. Pero algo en términos a un adecuado como mayor estímulo monetario. Que es mayor estímulo monetario, porque en marzo ya teníamos medidas de estímulo monetario más significativas, que iban más allá de la tasa en sus niveles mínimos técnicos, ¿cierto? Ya teníamos la EFSIC, ya teníamos andando, por ejemplo, el programa de compra de bonos bancarios. Entonces, sobre eso, nosotros estamos añadiendo a partir de ayer
¿cierto? Se hacen los anuncios de un impulso adicional en torno a 10%. ¿Cuánto apoya eso la inflación? Esa es la pregunta del millón de dólares, o más bien de los 24 billones de dólares, ¿cierto? Es un impacto, bueno, es difícil estimarlo con exactitud, pero quizás así un poco. Sin ese mayor estímulo monetario, la inflación no estaría convergiendo al 3%. ¿Ya? O sea, tendríamos una inflación más débil, pueden ser 50, 60 puntos base más débil, depende un poquito qué metodología de proyección ocupe uno, depende un poco de qué referencia esté ocupando uno. Pero yo creo que lo más importante, Miguel, es lo siguiente, que como no sabemos cómo va a aplicar estas cosas a Chile, porque toda esta es literatura de afuera, ¿cierto? Son países desarrollados, los mercados financieros funcionan distintos, la estructura económica funciona distinto, los bancos funcionan distintos. Yo creo que lo importante es lo siguiente, si el impulso no es suficiente, entonces se va a requerir más y el banco va a dar más. Eso es lo importante. Nuestra evaluación actual es que 10% del PIB adicional más o menos debiera calzar. Y si no es así, se va a evaluar aumentar el estímulo. Yo creo que eso es lo importante. Eso al final es lo que ancla la expectativa de inflación. No necesariamente que nosotros la achuntemos, esto es súper difícil achuntar el escenario con lo que está pasando hoy día. Lo importante es que si no lo achuntamos en esa dirección, esto se va a intensificar. Eso es básicamente el mensaje de política monetaria. El Consejo se compromete a dar el estímulo monetario que sea coherente con la convergencia de inflación. Entonces, esto es un poco un proceso que vamos a ir aprendiendo en los siguientes meses. Estimamos que lo que estamos haciendo hasta ahora es proporcional a lo que ha ocurrido, pero por supuesto se puede reevaluar eso en el futuro. Ya, hola, las siguientes preguntas, hay varias sobre el programa de compra activo, voy a tratar de juntar algunas. Pablo Cruz hace una, si puedes profundizar sobre el programa de compra de activos, específicamente cuáles son las limitaciones actuales del Banco Central para comprar bonos corporativos. Y una pregunta relacionada de Juan Pablo Araujo, se menciona que el programa de compra de 8.000 billones anunciado se considera dentro del activo elegible actualmente por el banco y la propia bonos bancarios. ¿Esperan que esto se amplíe, el tipo de activos? Esa es la pregunta. Bien. Estas son puras preguntas polémicas que me están llegando, pero así que voy a regirme estrictamente por el libreto de lo que ha anunciado nuestro presidente del banco, en su intervención de hoy día y al Senado. A ver, nosotros yendo mirando un poquito qué es lo que permite hacer la LOC, ¿ya? La Ley Orgánica Constitucional del Banco. La LOC da amplias facultades al Banco Central para operar con la banca. O sea, por ejemplo, nosotros podemos comprarle prácticamente cualquier activo a los bancos que tengan en su hoja de balance. Por supuesto, depende un poco si es con razones de estabilidad de precio o estabilidad financiera. La LOC ahí tiene su utileza, más que su utileza, tiene diferencias importantes. Pero en general nos permite hacer muchas operaciones con la banca, ¿ya? Y por eso que lo primero que nosotros desplegamos, o de los primeros programas que desplegamos, fue la FSIC. Es un programa de darle liquidez a la banca para que de esa manera la banca preste a empresas. Pero la LOC es relativamente restrictiva respecto a qué es lo que podemos comprar nosotros de otros agentes, ¿ya? Lo que nos permite la LOC comprar de otros agentes en este momento, por ejemplo, de ir a comprarle a una AFP, a una compañía de seguro, son bonos bancarios. De nuevo, relacionado con la banca. Entonces, el espíritu de la LOC es el mismo. Todo lo que sea regular las condiciones de financiamiento de la banca, tenemos amplias atribuciones y por eso es que podemos hacer un programa de compra de bonos bancarios a otros agentes. Pero a otros agentes nosotros no podemos ir a comprarle otro tipo de corporativos a las AFP o las compañías de seguro. Tampoco podemos comprar bonos gobierno. ¿A quién? A nadie, ¿cierto? No podemos comprar bonos gobiernos porque eso está fuera de la LOC, está explícitamente prohibido. Ni en el mercado secundario, mucho menos en el mercado primario. Y como mencionó el presidente hoy en la mañana, a ver, en el IPOM de marzo nosotros pensábamos que era bueno que se
extendieran las facultades del banco para poder comprar este tipo de activos. ¿Ya? Porque en el fondo hay que reconocerlo, si no, uno va limitando las herramientas que tiene el banco. Y en el IPOM de ahora, lo que Mario dijo hoy día en la mañana es que ya no es solamente deseable, esto empieza a hacerse bastante necesario. Quizá, o sea, hasta ahora, con el escenario que hay hoy día, el banco pudo anunciar, y acá aprovecho de responder, creo, la segunda pregunta, pudo anunciar un programa de activos que en principio se puede ejecutar comprando lo que hoy día la ley nos permite. Por ejemplo, nuestros propios bonos. Podemos retirar los bonos del Banco Central que todavía están dando vuelta. Creo que son como un poquito menos de 2 billones de dólares. Y podemos comprar más bonos bancarios, ¿cierto? Dentro del programa que ya habíamos anunciado. Simplemente completar esas dos cosas nos deja dentro del rango de lo que nosotros anunciamos hoy día, de lo que se anunció ayer. Pero hasta ahí llega. Después de eso ya no hay más activos que comprar porque o sea, se empieza a limitar, ¿cierto? Siempre están los bonos bancarios, pero no es una herramienta demasiado como hemos aprendido, por ejemplo, no solo el estímulo monetario, sino para contener eventuales problemas de estabilidad financiera en los mercados, como hemos aprendido de lo que han hecho otros países. Entonces, lo que decía hoy día el presidente al Senado es que hoy día ya se empieza a ser más necesario tener esta herramienta. Ya no tanto una cosa deseable, sino que empieza a ser ya más un requerimiento. O sea, no un requerimiento, nosotros no imponemos condiciones, pero en el juicio del Consejo, estas herramientas pueden ser extremadamente útiles yendo hacia adelante, sobre todo en la medida que el escenario, tanto nacional como internacional, se empieza a complicar. O sea, si hay una segunda ola de contagio hacia fin de año, cuando empiece el invierno en los países desarrollados, y las bolsas hacen pedazos de nuevo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿con qué herramientas vamos a ampliar el estímulo monetario? O ni siquiera el estímulo monetario, herramientas para contener la volatilidad del mercado financiero, que tiene todos los efectos negativos que ya sabemos. Entonces, en ese sentido, creo que yo entiendo que no hay uniformidad de visión respecto a este tema, pero lo que el Consejo ha planteado es que sería extremadamente útil tener estas herramientas a nuestra disposición y que hoy día no tenemos, y por supuesto limitan el tipo de intervenciones que se pueden hacer. Ok, las siguientes preguntas están relacionadas con los parámetros estructurales y algunos parámetros de política. La estoy echando a ocupar, así que no tengo anotado los nombres de cada uno que hizo las preguntas. Pero hay una pregunta sobre si se van a actualizar los parámetros estructurales en septiembre. Y relacionado con eso, Germán González pregunta, voy acá, bueno, es una pregunta relacionada esta es la pregunta de Germán, dice, si el impacto del plan de emergencia fiscal en el crecimiento del 2019, ¿por qué no ajustaron el PIB potencial si es menor? ¿Cómo impacta eso en la política monetaria? Y Nathan Pincheira... Perdón, Miguel, ¿me puede repetir eso? Sí. ¿Me puede repetir eso último? Sí, la pregunta de Germán dice si el impacto el impacto del plan de emergencia fiscal en el crecimiento de la inversión 2020-2021. Esa es una parte de la pregunta. Y después, ¿por qué no ajustaron el PIB potencial si saben que es menor? ¿Cómo impacta eso en la política monetaria? Y hay una pregunta también relacionada con las proyecciones de Nathan Pincheira, de si evaluamos actualizarla con mayor frecuencia que la trimestral, dado lo cambiante del escenario macro. ¿Qué cosa, perdona? Si las proyecciones, si vamos a llegar a proyecciones actualizadas con más frecuencia que trimestralmente, que para los IPOMS. O sea, si vamos a entregar proyecciones entre IPOMS. Bien, déjeme empezar con los parámetros estructurales. Una vez al año actualizamos algunos parámetros como mínimo, ¿cierto? El PIB potencial. Revisamos cuando sea necesario las estimaciones de crecimiento a más largo plazo. O sea, la misma naturaleza de un ejercicio de estimar no se sostiene si uno lo revisa. Pueden cambiar tanto las cosas para que todos los años uno esté
Entonces, pero pucha, últimamente Chile ha cambiado las cosas harto. Entonces, tuvimos el tema primero una revisión a la baja del crecimiento tendencial, que se hizo en 2015, después hubo una más significativa el año pasado por el tema de la migración. Entonces, yendo a la pregunta, en septiembre se van a revisar parámetros estructurales. La pregunta es exactamente cuáles se van a revisar. Probablemente se va a revisar el tema de el Effective Lower Bound. Se va a revisar sin duda el PIB potencial, eso es como casi de housekeeping, se hace siempre, y para entender, para aplicar bien los conceptos, el crecimiento potencial, como lo definimos como internamente, es la capacidad de crecimiento de la economía coherente con presiones inflacionarias equilibradas de más de corto plazo, ¿ya? O sea, que incluye los shocks de productividad y cosas de ese tipo. Entonces eso siempre lo revisamos. El parámetro de la TPP neutral probablemente también esté dando vueltas, pues es una cosa que uno puede revisar. Pero eso no tengo una respuesta demasiado tajante hoy día porque también hay que considerar de que puede que en septiembre haya mucho ruido, ¿cierto? O sea, estemos en la mitad de una crisis y ojalá se desenvuelva más o menos como dicen estas predicciones, podría ser peor, podríamos tener otro tipo de ruidos también, entonces no sé si es una gran idea revisar parámetros muy fundamentales en la economía, uno tiene poca información dado todo lo que está pasando, ¿ya? Ahora, quizás me puedo saltar a la pregunta que hacía Germán, que está relacionada con eso de, bueno, si está quedando esta situación, ya que claramente afecta la capacidad productiva de la economía, ¿por qué no revisan el PIB? ¿Ya? Acá déjenme aclarar de que si bien nosotros revisamos siempre el PIB potencial en septiembre, a veces lo revisamos en un IBOM cualquiera. Bueno, este no es un IBOM cualquiera, pero en este IBOM también lo estamos revisando el crecimiento potencial. Y eso, de alguna manera, nosotros tenemos distintos métodos de estimación, de hacer proyecciones, distintos modelos, por llamarlo de alguna manera. Y en algunos de ellos los modelos lo hacen automáticamente, ¿ya? Porque te infieren shocks que están más ligados con la capacidad productiva de la economía, y eso es básicamente una disminución en este caso. De hecho, nuestro PIB potencial ahora nosotros lo estimamos que va a ser más bajo este año y el próximo. Eso está incorporado en la proyección. Así que respecto a tu pregunta, esa es un poco la respuesta. O sea, en este IPOM sí estamos revisando el crecimiento potencial. Lo hacen mecánicamente los modelos de proyección que tenemos, ¿ya? Pero Germán también me preguntó respecto al impacto fiscal, ¿ya? El impacto fiscal, a ver, está recogido, yo diría, preliminarmente. Preliminarmente porque estuvimos trabajando, lo conocimos el lunes a primera hora, el domingo a primera hora, trabajamos el domingo, el lunes, ya está. Entonces, está incorporado preliminarmente de acuerdo a los detalles que se saben hasta ahora, ¿ya? Con el guidance de más o menos, si esto está más sesgado, el primer año está mucho más sesgado a programas, a transferencias, ¿cierto? El segundo año ya incorpora una recuperación más relevante de la inversión pública. O sea, el escenario implícitamente asume que el próximo año hay una recuperación relevante de la inversión pública. Y ahí, de hecho, eso también es uno de los elementos que empieza a elevar un poco el PIB potencial el próximo año. Después me hace la pregunta de si vamos a hacer proyecciones con mayor frecuencia. Yo creo que sí, probablemente, porque de cómo cambia el escenario. O sea, ojalá que este IPOM no quede desactualizado en 2 semanas. No creo, ¿ya? El, el rango es más amplio, se hacen las precisiones de cómo puede contener distintos escenarios, pero podría ser que en un par de meses más ya esta cosa deje de estar válido, ¿ya? Y en la medida que eso ocurra, nosotros vamos a ir haciendo nuevas predicciones, ¿ya? O, por ejemplo, si hay un cambio en nuevas medidas fiscales que sean suficientemente significativas como para cambiar el escenario, eso también se va a reevaluar. En el fondo, vamos, como siempre, a tener por lo menos las proyecciones de los IPOM, pero es posible que tengamos proyecciones con más frecuencia que eso, dependiendo de cómo evolucione la situación.
Ok, la siguiente pregunta de Iván Araya, de la Universidad de Concepción. ¿Qué relevancia tiene el escenario internacional en las proyecciones, especialmente con la reapertura de las actividades en Europa y el Asia-Pacífico? Bueno, acá quizás es bueno diferenciar de marzo versus junio. Marzo versus junio nosotros tenemos un escenario internacional bastante peor. O sea, en vez de esperar 0,4, menos 0,4 o menos 0,2, Miguel, ¿te acordás? Era menos 0,2, ¿no es cierto? Para el PIB mundial, hoy día esperamos No, no, solo. menos 4,5. ¿Ya? Y para los socios comerciales nuestros, como China tiene un peso mayor, la contracción que esperamos este año no es tan grande, pero igual es menos 3,6%. O sea, es una contracción relevante. Esto que va a impactar al sector real de la economía, los distintos canales, o sea, canales directos que tienen que ver con el comercio y otros canales indirectos que tienen que ver con condiciones financieras, etcétera, que hemos señalado en otro. Entonces la economía va a tener la economía internacional va a tener un efecto negativo. Pero es verdad, es parte de tu pregunta, creo que va a eso, es que en el último mes, sobre todo, en particular la última par de semanas, se han reabierto varias economías y hemos visto rebrotes de casos en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo. Pero en general la película es relativamente auspiciosa, más auspiciosa de lo que, por ejemplo, nosotros pensábamos internamente cuando estábamos haciendo el IPOM, de que Europa iba a los contagios. Y la verdad es que no se ha visto eso. Entonces, yo creo que eso de alguna manera, ha sido incorporado en la visión de los mercados, ha sido incorporado en los precios que estamos viendo de los commodities, y ese es el otro elemento que nos va a dar un mayor soporte yendo hacia adelante, que es la evolución de los términos de intercambio. O sea, por lo menos el escenario de toda la actividad minera y todo el spillover que tiene la actividad minera hacia la economía real en Chile, que no es menor, va a estar prendido por lo menos en este escenario. Así que eso es un soporte importante de la proyección. Eso es en el mar. O sea, no quiero que se queden con la idea de que respecto de la proyección anterior tenemos un mejor escenario internacional. De hecho, es bastante peor. Es solo que hay un leve rebote que permite tener mejores perspectivas de acuerdo a lo que ocurrió en la última semana. Hay un par de preguntas relacionadas con el mínimo técnico de la tasa. Si eso podría cambiar, si reafirmamos la visión del 0,5. Y relacionado con eso, hay una pregunta sobre si se llegase a un 50% del país en zona de cuarentena, o 50% del país, perdón, en cuarentena, y existiría la posibilidad de reducir la tasa más allá de su nivel histórico. Bien. El mínimo técnico de la tasa es uno de los parámetros que probablemente se va a evaluar en septiembre. El hecho de que no nos sintamos muy cómodos con bajar la tasa más allá de 0,5 en este momento es que puede ser un poco disruptivo para cómo funciona el mercado de financiamiento de corto plazo de la banca, en particular de los bancos más chicos, ¿cierto? Que, en el sentido de que puede llevar a que se pierda parte de los eh, fondos que median los depósitos bancarios. Cuando las tasas son muy bajas, es prácticamente imposible tener un retorno positivo. Entonces, ¿qué qué tan importante es esa preocupación? Es justamente lo que está en evaluación ahora. De momento es lo que evaluamos, que el 0,5 es el mínimo técnico. Pero lo que sí quiero resaltar es que bajar los 5 no tiene que ver con que empeore el escenario. Tiene más bien que ver con este proceso de evaluación que tenemos que hacer. ¿Ya? Si se evalúa que se puede bajar la tasa un poco más, se va a bajar la tasa. O sea, no tiene que ver con un empeoramiento del escenario. Tiene más bien que ver con cuál es la evaluación actual del mínimo técnico. O sea, por decirlo de otra manera, la tasa hoy día está en la evaluación actual del mínimo técnico. Si esa evaluación fuera más baja, voy a decir consejo, pero probablemente la política monetaria estaría en el mínimo técnico que se evalúa, ya no que hoy día es el 0,5.
No sé si hay alguna pregunta, Miguel. Sí, voy a tomar la pregunta al final, ya ha dado la hora. Felipe Lidia pregunta qué herramientas aún están disponibles, pero que no se han usado y se pueden utilizar para reducir los estrés de bonos corporativos sin necesidad de cambiar la LOC y comprar directamente bonos corporativos. No, yo lo que entiendo es que para esa ruta se necesita un cambio constitucional. Pero yo creo que ese tipo de preguntas es mejor dejársela al Consejo, porque la probabilidad de que las patas respondiendo eso es gigantesca. Así que me voy a excusar de responder esa. De acuerdo, bueno, dado la hora, les agradecemos mucho a todos su asistencia y por el interés en esta presentación. Gracias. Gracias.